Eso significa hola, buenas tardes en náhuatl. Hola, somos Daniel Aguirre, Marcelo Linares, Diego Garza y Eugenio Peña y les vamos a presentar nuestro proyecto sobre México. Descubrimiento de América, 1492. Cristóbal Colón realmente estaba esperando llegar a Asia, lo que lo hizo llamar a todo este territorio las Indias. Este suceso dio lugar a las expediciones de Hernán Cortés. En 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán. Esto provocó que Montezuma se enojara. El inicio de la independencia, ocurrida el 16 de septiembre de 1810, fue el chispazo que inició la guerra para lograr la libertad del pueblo mexicano. El Tratado de Iguala fue un tratado firmado por ambos bandos el 24 de agosto de 1821, que establecía que la Nueva España iba a ser una nación independiente. La presidencia de Santa Anna comenzó en 1833 y durante su reinado se perdieron muchos territorios mexicanos a Estados Unidos. Su reinado terminó en 1855, cuando fue juzgado por traición a la patria al ser derrocado por Benito Juárez e Ignacio Comonfort. En 1926, Estados Unidos invadió a México. En ese tiempo, el presidente Valentín Gómez Farías permitió que Santa Anna regresara de su exilio en Cuba para poder dirigir con su experiencia militar a las tropas mexicanas. Cuando regresó, fracasó en su intento de proclamarse presidente de México, al igual que en la derrota de Estados Unidos. De 1876 a 1911 tomó lugar el Porfiriato. Esta época fue cuando Porfirio Díaz fue presidente de México, en el cual hubo un gran crecimiento económico del país, pero también causó la revolución y llevó a cabo una gran pérdida cultural debido a todas las matanzas indígenas. De 1910 a 1917 tomó lugar la Revolución Mexicana. Esta fue causada por la inconformidad del pueblo hacia la dictadura de Díaz, lo que provocó que Madero proclamara el Plan de San Luis. Esto resultó en el exilio y la derrota de Porfirio Díaz, quien se fue a Francia. 1929, creación del Partido Revolucionario Institucional. Tras la Revolución Mexicana hubo mucha inestabilidad política en nuestro país. Esto ocasionó de cierta manera que se creara el Partido Revolucionario Institucional por Plutarco Elías Calles. 1938, expropiación petrolera. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año 1938. Frase de don Porfirio Díaz. En este ocaso de mi vida, solo un deseo me queda, la dicha de mi país, la dicha de los míos. Como hijo del pueblo, nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Benito Juárez. Pareciera, con todo esto, que México es un país pusilánime, un títere en las manos de quien lo gobierne. Pensar así sería tanto como subestimar la inteligencia y sensatez de los mexicanos. Sin embargo, es necesario replantear el peso de los sentimientos en la construcción de nuestra identidad, porque de su análisis depende el encontrar una aproximación a lo que nos define como país. Alejandro del Bosque. Nuestro sentimiento religioso, antes y después de la conquista, define, queriéndolo o no, el rumbo de nuestro ser. Nuestro sentimiento religioso ha contribuido a moldear nuestra mentalidad, ya sea alienada, emancipada, conservadora, conformista o hasta mágica. Alejandro del Bosque. Época colonial, la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en el instrumento evangelizador de los indígenas más eficaz debido a que se supo aprovechar el extraordinario parecido de la Virgen con la vieja diosa Tonantzin. Alejandro del Bosque. De Yucatán, México, y es uno de los principales sitios arqueológicos de la región, datando desde el periodo clásico tardío o posclásico. Tiene cerca de 735,000 visitantes al año. Y cuidado por Edward James. En San Luis Potosí, México, yace Las Pozas, uno de los jardines surrealistas más importantes del mundo, que tiene 700,000 visitantes al año con tan solo 35 hoteles en la zona. La Pirámide del Sol, ubicada en el Estado de México, es la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes de toda Mesoamérica. También es uno de los lugares turísticos más importantes en el país, pues tiene aproximadamente 235,000 visitantes al año. El Cobre, ubicación Sierra Madre Occidental, Chihuahua, México. Llamadas así por el tono cobrizo de sus paredes, son las barrancas más profundas, aún más que las del Gran Cañón de Arizona. Ángel de la Independencia, ubicación Ciudad de México. Inaugurado en 1910, en conmemoración del centenario de la independencia de México por Porfirio Díaz. Ha sido uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y de todo el país. México tuvo un presidente que duró de 15 minutos a 1 hora. Este presidente fue Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascuarín Paredes, quien transfirió la presidencia casi inmediatamente a Huerta.
La primera impresora utilizada en Norteamérica fue utilizada en la Ciudad de México en 1539. México tiene la universidad más antigua en Norteamérica, la Real Universidad de México, habiendo sido fundada en 1551 por Carlos V. En la bandera mexicana, el color verde representa la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre derramada por los héroes nacionales. Miguel Hidalgo es conocido como el padre de la independencia mexicana, pues fue quien inició el movimiento de la independencia. La pirámide de Chichén Itzá, localizada en Yucatán, México, es una de las 7 maravillas del mundo. La pirámide más grande del mundo es la Gran Pirámide de Cholula, en México, siendo también el monumento más grande construido en todo el mundo. México fue el país que introdujo el chocolate al mundo, siendo considerado por las civilizaciones aztecas como la bebida de los dioses. Al llegar Hernán Cortés, los aztecas creyeron que era el dios Quetzalcóatl y le dieron una bienvenida digna de un dios, sin saber que después esto los llevaría a su perdición. Hernán Cortés y la Malinche tuvieron un hijo, quien es considerado el primer mestizo. La agricultura es una actividad importante en el país. Uno de los alimentos principales que se cultivan es el frijol. Este es base en la alimentación del mexicano. Uno de los estados en donde se produce el frijol es Zacatecas. La pesca es un factor principal para México. Esto es debido a la gran cantidad de mar aledaño a este. Las principales zonas de pesca son Baja California Sur, Veracruz y Yucatán. La ganadería en México se da bastante bien, ya que México tiene condiciones óptimas para esta práctica. Los estados líderes en esta práctica son Sonora, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Puebla, entre otros. México se distingue por tener altas cantidades de petróleo crudo, viniendo el 35% del Golfo de México. Las áreas más importantes definidas por tener petróleo son el Cinturón Plegado Perdido, Orios, Nancán, Jacapatini, etc. México se distingue por su minería, pues es el segundo productor de plata. Los minerales más encontrados en México son la plata, el bismuto, fluorita, arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zinc, varita, etc. México, solo el 31% de los mayores cuentan con una pensión por contribución, lo que significa que la mayoría de los ancianos siguen trabajando hasta viejos. Esto refleja la realidad de muchos ancianos pobres, quienes son vistos como una carga por su familia. CN ha creado 3 nuevos tipos de becas para que sus alumnos se queden estudiando en vez de proseguir con un trabajo. Esto va a impulsar mucho a los jóvenes mexicanos para que puedan seguir estudiando. Conavit ha rebasado su proyección de 2017, otorgando 533,000 créditos. En México se hablan 287 idiomas diferentes. Esto lo coloca como el séptimo país con mayor diversidad lingüística, además de ser el país hispanohablante más poblado del mundo. El Monetario Internacional incrementó sus expectativas respecto al crecimiento de la economía mexicana de 1.9% a 2.3%. Esto está sujeto a cambio debido a las futuras elecciones.